Fundamentos básicos de los principales sistemas sensoriales. El sistema somatosensorial o somatosensitivo, literalmente el sistema del sentido del cuerpo, al igual que el resto de los sistemas sensoriales, debe detectar los eventos físicos del mundo: presión, vibración, calentamiento, enfriamiento y daño tisular, que da lugar a la sensación de dolor, por medio de los receptores sensoriales cutáneos y subcutáneos, mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, que realizarán una transducción sensorial de la información de los eventos físicos a señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. El impulso nervioso asciende por los axones de las células receptoras hasta llegar a la médula espinal. Sube entonces por la médula hacia el encéfalo. Esto lo hace a través de varias vías ascendentes que se encuentran paralelas a lo largo de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el tálamo. Finalmente llega a la corteza cerebral, primero a la corteza somatosensitiva primaria, en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal, y desde aquí se proyecta a la corteza de asociación de orden superior, también en el lóbulo parietal, y de nuevo a las estructuras subcorticales involucradas en el procesamiento de la información somatosensitiva. Los receptores libres son prolongaciones nerviosas que llegan hasta la piel y se encuentran distribuidas por toda ella. Estos receptores se presentan desnudos sin ninguna envoltura. Dentro de estos tenemos a las terminaciones nerviosas libres, que son principalmente nociceptores, los discos de Merkel y los receptores de los folículos pilosos, y los receptores encapsulados, que son estructuras especializadas asociadas con terminaciones nerviosas somatosensoriales. Poseen una modificación conjuntiva que rodea la terminación nerviosa, formando una especie de cápsula. Se han dividido en 5 grupos: corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Ruffini, bulbos terminales de Krause y discos de Merkel. Dentro de los receptores relacionados con la función de Hapsis, que incluye el tacto fino, la presión, la vibración y la tensión cutánea, tenemos principalmente a los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini y los discos de Merkel. Los de Meissner son receptores encapsulados con forma ovoide y consisten en una pila de varias laminillas de células de Schwann. El centro de la cápsula contiene una fibra nerviosa aferente. Los corpúsculos de Pacini son terminaciones encapsuladas grandes, constan de una terminación nerviosa rodeada de tejido conectivo. Los corpúsculos de Ruffini son fusiformes y alargados, consta de varias fibras nerviosas amielínicas, y los discos de Merkel contienen fibras nerviosas que se ensanchan en una terminación con forma de platillo. Representan alrededor del 25% de los mecanorreceptores de la mano. La estimulación selectiva de estos receptores en los seres humanos produce una sensación de presión leve. La información tanto del tacto y la propiocepción como del dolor y la temperatura viaja a través de las vías ascendentes. Estas vías se pueden dividir en vía dorsal lemnisco-medial y vía espinotalámica. A través de la vía dorsal lemnisco-medial viaja la información de los receptores del tacto y propiocepción, y la información del dolor y la temperatura a través de la vía espinotalámica. Al presentarse los estímulos, los receptores táctiles y mecanorreceptivos generan un impulso nervioso. Este impulso nervioso viaja por los axones sensitivos aferentes, dispuestos a través de los nervios periféricos hasta los cuerpos celulares de las neuronas, localizados en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. En el tálamo se forma sinapsis con las neuronas de tercer orden y de ahí a la corteza cerebral. La información que proviene del rostro no llega a la médula espinal, ya que se transmite mediante la vía trigeminal, formada por el nervio trigémino o nervio craneal 5 con sus 3 divisiones principales, las ramas oftálmicas, maxilar y mandibular. Las vías somatosensitivas ascendentes convergen en el núcleo ventral posterior del tálamo, que contiene una representación completa de la periferia somatosensitiva. A este núcleo llega información propioceptiva, táctil, nocioceptiva y termoalgésica de las vías dorsal, lemnisco-medial, espinotalámica y trigeminal. Si la estimulación se da en el lado derecho, la información será recibida en el lado izquierdo y viceversa. Este núcleo tiene diferencias con la corteza somatosensitiva primaria, por lo que la información transita hasta acá. El sistema visual, al igual que otros sistemas sensoriales, posee un procesamiento que es de tipo jerárquico y secuencial, es decir, va de lo más simple a lo más complejo y conlleva una serie de etapas. El punto de inicio del procesamiento visual comienza en el ojo. Este órgano está compuesto por varias estructuras que permiten el paso de la luz: córnea, iris, pupila, el humor acuoso, cristalino y humor vítreo, por lo que puede considerarse como un instrumento óptico encargado de enfocar sobre la retina las imágenes visuales con la mínima distorsión posible. La luz es focalizada por la córnea y el cristalino. Posteriormente tiene que atravesar el humor vítreo
antes de ser absorbida por los fotorreceptores de la retina. En la retina, las células receptoras se dividen en conos y bastones. Los conos cumplen una importante función, ya que nos proporcionan una gran cantidad de información, puesto que son los encargados de la visión ante condiciones de buena iluminación, visión diurna. De igual manera, los conos son los responsables de la visión a color, mientras que los bastones procesan la información en ambientes poco iluminados, visión nocturna. La retina modifica y elabora las siguientes señales, provocadas por la luz en los fotorreceptores antes de enviarlas al cerebro. Gran parte de la información visual proveniente del núcleo geniculado lateral del tálamo llega a la corteza visual primaria en la corteza occipital, también conocida como el área visual primaria o corteza estriada, por su aspecto. La corteza visual primaria envía información a la corteza visual secundaria, la cual procesa la información un poco más y la transmite a otras áreas. Las conexiones en la corteza visual son recíprocas, por ejemplo, el área visual primaria envía información al área visual secundaria y esta regresa la información al área visual primaria. En la corteza cerebral hay 3 tipos de proyecciones. La proyección que recibe mensajes parvocelulares es sensible a los detalles de la forma. La proyección que recibe mensajes magnocelulares responde al movimiento. Y la proyección que recibe mensajes mixtos es sensible a la luminosidad y el color. Las proyecciones de la forma, el movimiento y el color luminosidad llegan a la corteza temporal, mientras la proyección a la corteza parietal, que lleva mensajes magnocelulares, integra la visión con el movimiento. Se ha denominado a las proyecciones visuales de la corteza temporal de forma colectiva proyección ventral o la proyección del qué, dado que se especializa en identificar y reconocer objetos. Conjuntamente, la proyección visual de la corteza parietal es la proyección dorsal o la proyección del en dónde o cómo, debido a que ayuda al sistema motor a encontrar y utilizar los objetos. La función del sistema auditivo es la percepción del sonido. Los sonidos tienen 3 características físicas que permiten al sistema nervioso diferenciarlos. Amplitud se refiere a la sensación auditiva del volumen. Frecuencia es la dimensión perceptiva como tono del sonido. Hacia mayor número de ciclos, el tono será más agudo. Y la complejidad, como su nombre lo indica, es el resultado de diferentes frecuencias de vibración mezcladas, dando como resultado el timbre. El sistema auditivo debe llevar el estímulo acústico a los receptores, después translucir en señales eléctricas los cambios de posición de este estímulo y por último procesar estas señales para que indiquen con precisión las cualidades de la fuente sonora: volumen, tono, timbre y ubicación. El oído externo está formado por el pabellón auricular, que consiste en una lámina con pliegues de naturaleza fibrocartilaginosa cubierta de piel y con numerosos ligamentos y músculos rudimentarios. Estos pliegues permiten filtrar selectivamente diferentes frecuencias y brinda señales acerca de la elevación de la fuente sonora. El oído medio recoge las vibraciones de la membrana timpánica y actúa como caja de resonancia, amplificando los sonidos, llevándolos hasta el oído interno. La caja del tímpano es la parte principal del oído medio, ya que tiene que transmitir eficazmente las señales acústicas del oído externo al interno. El oído interno, la principal estructura de esta zona, es la cóclea, cuya función es primordial en la audición. Es aquí donde se transforman las señales acústicas en señales eléctricas neurales. Cuando la membrana del tímpano vibra, provoca un movimiento en el martillo, yunque y estribo. Este último presiona sobre la ventana oval, que transmite la presión al fluido dentro de la cóclea. Este líquido del conducto vestibular empuja la división coclear, lo que hace descender la membrana basilar. Cuando el estribo cede a la ventana oval, el proceso se invierte y la membrana basilar asciende. Este movimiento crea una fuerza de cizallamiento que inclina los estereoscopios de las células ciliadas. Como ya se mencionó, las ondulaciones varían dependiendo de las diferentes frecuencias. En la corteza cerebral se reciben las aferencias provenientes del tálamo. Si bien tiene amplias divisiones, podemos hacer una clara distinción entre área primaria y secundaria. El sistema olfatorio está compuesto por el epitelio, bulbo y los tractos olfatorios, además de las áreas olfatorias de la corteza cerebral. Aproximadamente 25 millones de receptores olfatorios residen en 2 zonas de la membrana mucosa. Los bulbos olfatorios están situados en la base del cerebro o al final de los alargados tractos olfatorios. El centro del bulbo contiene conjuntos de células epidemarias que representan los vestigios del ventrículo lateral en el bulbo olfatorio, el cual se presenta en la vida embrionaria. El tracto olfatorio se extiende hacia adelante desde su punto de unión con el cerebro frente a la sustancia perforada anterior.
Antes de llegar a la sustancia perforada anterior, el tracto olfatorio se divide en estrías olfatorias. Estría olfatoria lateral traslada los axones hacia el área olfatoria de la corteza cerebral. Estría olfatoria medial, esta trae los axones que cruzan al bulbo contralateral por medio de la comisura blanca anterior. Asimismo, lleva los axones que terminan en el área subcallosa. Estría olfatoria intermedia, finaliza en el espacio perforado anterior formando un tubérculo olfatorio en su extremo terminal. Áreas olfatorias de la corteza cerebral se conforman de la paleocorteza del Uncus, área 34 de Botman, olfativa primaria, la corteza del área entorrinal, situada en la parte anterior del giro parahipocampal del lóbulo temporal, y corteza del limen insular, acceso de la ínsula. El Uncus área entorrinal y limen insulae se conocen como corteza piriforme. Parte de la amígdala se incluye en el área olfatoria lateral. Esta área contiene un núcleo encima de la extremidad del cuerpo temporal del ventrículo lateral y por debajo del núcleo lentiforme. Receptores olfatorios. Los receptores olfatorios se encuentran en la mucosa olfatoria, que ocupa la parte superior de las paredes medial y lateral de las fosas nasales. La neurona olfatoria es un elemento primordial en la percepción de los olores. La detección de un estímulo está conectada con la generación de un potencial del receptor, proceso al que se le denomina transducción. Las moléculas odoríferas entran en contacto con las neuronas receptoras en los cilios, los cuales contienen proteínas receptoras olfatorias que son los lugares activos para la percepción de los olores. El sentido del gusto. La lengua, el paladar, la faringe y la laringe albergan alrededor de 10.000 botones gustativos. Estos órganos receptores se encuentran alrededor de las papilas, las cuales son pequeñas protuberancias de la lengua. Dichas células contienen un agregado de 50 a 150 células quimiosensibles, ubicadas en el epitelio lingual. Existen diferentes tipos de papilas gustativas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las papilas foliadas, las papilas circunvaladas o caliciformes. Los receptores del gusto no son neuronas, sino células modificadas de la piel. La activación de las células gustativas puede ser dividida en una secuencia de pasos. 1. Detección del estímulo gustativo en la membrana apical. 2. Generación de un potencial de receptor o alguna señal interna. 3. Conducción de la señal a sitios de liberación sináptica en la membrana basolateral. En cada región de la lengua se percibe un tipo de sabor en particular. La punta es más sensible al sabor dulce y salado, mientras los laterales tienen mayor sensibilidad a los sabores ácidos y la parte posterior de la lengua, la garganta y el paladar blando son más sensitivos a los sabores amargos.